2 de la tarde, 37 minutos. Gracias a los oyentes que a través del 7003-1234 nos reportaron, bueno, algunas cosas de señal. Aquí están los ingenieros ya trabajando, así que esperamos que todo se haya normalizado. Hay personas que nos dicen, aquí hay un oyente hablando hasta de hackeo. Pero gracias, porque es el interés, es un tema que nos tiene que interesar a todos y que pues tiene que, después de terminar, decir, caramba, si somos privilegiados, ¿no? Tener un país donde estas cosas, y Dios quiera sea así, son remotísimas de que puedan pasar. Y saber que hay una comunidad en este momento en medio de lo que ha sido calificado así, un real infierno. Don José Fernández, licenciado, el decano de Ciencias Sociales de la ULACIT, que es nuestro invitado aquí en la cabina, que yo no sé si le puedo pedir una primera reacción después de escuchar a Médicos Sin Fronteras. Sí, gracias, Henry. Creo que en realidad de Médicos Sin Fronteras nos describían pues la cruda realidad, ¿verdad? Lo que está sucediendo en el campo. Y particularmente podríamos decirlo a la luz de, les comentaba en la mañana, el derecho internacional humanitario, que es que suena extraño, pero es aquel que cobija la forma correcta en la cual hacer la guerra, o qué derechos deberían respetarse mínimamente en el marco de la guerra. Se está viendo violentado gravemente en esta parte de Gaza, justamente. De modo que creo que pues desde Médicos Sin Fronteras nos daban la parte más humana, el rostro más humano, más allá de las imágenes de lo que vemos, pues mucha gente corriendo hacia donde ven algún alimento con sus ollas y demás. También esta otra parte de las amputaciones, las muertes, la incapacidad también de atender por la poca estructura médica que cuentan en esta parte del territorio gazatí. Creo que eso nos lleva también a una reflexión interesante, que es pues lo que está implicando el bloqueo terrestre y aéreo que mantiene Israel sobre territorio gazatí, que de alguna forma justamente no solo controla los flujos de cooperación internacional y de alimentos que ingresan a este territorio, pero también de alguna forma termina afectando pues la ayuda médica que se pueda brindar. Don Josué, ¿esto dónde puede desembocar? Es decir, si uno lo ve en la actualidad, ve las imágenes, ve la reacción de Netanyahu, ve la presión del mundo, pero la gran pregunta es, ¿esto tiene salida? ¿Esto tiene luz? Por lo menos, y no digamos ya, pero ¿será que sí el túnel tiene luz? Una pequeña, Henry, una muy pequeña, porque las negociaciones en realidad han sido poco fructíferas. Temas sencillos como intercambio de rehenes llegan a nulos acuerdos, y de alguna forma se ve poca esperanza en ese sentido, poca luz en el horizonte. No obstante, ya hoy día en Doha, Qatar, están sentados en la mesa representantes de Hamas, representantes del Estado de Israel, y están en conversaciones. Pero lo que te digo, ha costado que lleguen a acuerdos tangibles. Yo creo que la presión internacional se está haciendo sentir para que haya un acuerdo, al menos de un cese. Importante es el reconocimiento mutuo. Y es ahí donde, por ejemplo, que Hamas sea quien gobierne la Franja de Gaza es muy complicado, porque Hamas, por su propia naturaleza, nunca va a reconocer al Estado de Israel. Entonces, complicado. Y para Israel es entregarle el territorio al enemigo, ¿verdad? Correcto. Y un territorio que además históricamente pues sienten propio, de modo que hay una serie de hechos históricos o culturales muy complicados de ambos bandos. Ahora, antes de ir al corte, yo le dije, tengo una pregunta que le debo hacer con el tema del colonialismo. Si en esto hay una actitud de venganza por lo que pasó en octubre, o si hay un interés de quedarse con ese territorio. Creo que Netanyahu ha sido muy explícito en querer administrar esa zona, es decir, quedarse con esa zona. Hay un antecedente, muchos antecedentes en torno a los asentamientos, que nadie va a decir que eso es temporal. Cuando hacen un edificio es porque se quieren quedar ahí. Sí, vamos a ver, cuando hablamos de un colonialismo, de hacer colonias en otro territorio, básicamente hay dos variables particulares que tenemos que tener. Uno es una ocupación
y la segunda es un asentamiento de forma permanente. Esto es lo que ha venido haciendo, por ejemplo, Israel, y ya muy documentado en Cisjordania, donde no solamente hay una ocupación permanente del territorio, una construcción de edificios, pero también hay un traslado de colonos. Es decir, el mismo gobierno de Israel toma ciudadanos israelíes y los traslada a territorio cisjordano. En el caso particular de la Franja de Gaza, hay que decir, hay una ocupación, ¿verdad? Sí hay una ocupación, hay un bloqueo, como te decía, terrestre, donde se regula el flujo alimenticio, de recursos, de ayuda, de cooperación. Hay una invasión del territorio, una invasión militar a partir del 7 de octubre del 23, de los ataques que Hamas hace contra Israel. Hay una invasión militar en contrarrespuesta de Israel. Pero hoy día no podríamos hablar de un asentamiento permanente, ¿verdad? Claro, estamos a año y 9 meses. Sí hay ya algún acercamiento, pero no tenemos colonos como tal. ¿Por qué? Porque el territorio aún está en disputa, claro, ¿verdad? Claro. Entonces, no es lo mismo que estamos teniendo en Cisjordania. ¿Podría estar dentro de los planes de Netanyahu? Podría estarlo, pero aún es bastante prematuro hablar de que tengamos colonos presentes en la Franja de Gaza. ¿Usted cree? Yo le hice la pregunta temprano y se la voy a insistir, don Josué, que en esto vendrán castigos, si en algún momento, o si el acuerdo se logra, ese acuerdo debe llevar implícito el perdón, partimos de cero. Naturalmente este tipo de acuerdos parten del perdón. ¿Por qué? Porque difícilmente algún líder, pongamos en este caso Netanyahu, aceptará un acuerdo en el cual tenga que asumir luego denuncias por crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra y cosas así. Correcto, de modo que naturalmente el propio acuerdo de paz demanda un perdón. Y es ahí también complicado, porque claro, ¿cómo como administración de Palestina vas a plantearle a tu pueblo que vas a tener que perdonar al líder que ha masacrado al pueblo? Sí. Y viceversa, como Netanyahu le vende a su pueblo, pues vamos a perdonar a los líderes demás que nos atacaron el 7 de octubre, ¿verdad? Entonces, desde las negociaciones per se y desde la lógica del derecho internacional resulta complicado que un acuerdo no parta de una idea de perdón, ¿verdad? Justamente. Ahora bien, lo otro es que en este tipo de tribunales, naturalmente, los países líderes tienen una representación. Hablemos de Estados Unidos, países de la Unión Europea, cuyo aliado principal en el Medio Oriente es el Estado de Israel. Claro. Entonces, el tema de sanciones también se vuelve complicado. Yo creo que, en realidad, el llamado de atención que estamos viendo estos días ya llama la atención, porque normalmente estos países lo que han hecho es extender un apoyo verbal a Israel y más bien que le estén llamando la atención, que estemos hablando de que desconocen los planes, que les llama la atención el tipo de ataque, la forma en la que se están realizando. Habla un poco de lo que te decía al inicio, de decisiones unilaterales de parte de Benjamín Netanyahu. Sí, al comenzar el programa le dije a los oyentes que hemos hecho la gestión para tener también la otra parte, qué piensa o qué responde o qué tiene que decir un vocero del gobierno de Israel en un programa como este. Pues vamos a esperar a hacer esa gestión. Los invito a escuchar el siguiente testimonio de Ahmoud Alimur, palestino él, que trabaja en el hospital, un hospital europeo que está ahí en Palestina, en la zona de Gaza. Él es egresado, y por eso habla también el español, de la Universidad de Carabobo, que queda en Venezuela. Lo encontramos allá en Gaza, lo llamamos, nos comunicamos con él y le pedimos que nos contara lo que está viviendo. Parte de la entrevista es esta. Lo triste de esta situación, don José Luis, es, decía, la muerte de tantos médicos. ¿Hay una estadística hasta el momento cuántos médicos han muerto en esa zona de combates? Pues mire, la última estadística que yo vi eran más de 100, aunque no está clara la cifra, ¿no? Del lado de Médicos Sin Fronteras hemos sufrido 2 ataques especiales, uno contra una ambulancia y un convoy que estaba intentando evacuar a los familiares de nuestros colegas en noviembre, que intentaron irse al sur. No los dejaron pasar, se regresaron y al regresar pues fueron atacados y fallecieron algunos familiares de bueno, creo que enredamos el testimonio porque sí, incluso la fotografía que aparece en la señal de televisión, sí aparece Ahmoud Alimur. Creo que hay un error en la edición, pero vamos a revisarlo bien, porque cómo me hubiera gustado, don Josué, que escuchara ese testimonio, porque este médico realmente parte el alma, como decían las abuelas, ¿verdad? Pone la piel
eriza la piel con cada detalle, porque además ellos están enfrentando una situación que es bien complicada. Son palestinos. Su familia, incluso él nos contaba esta parte, después de atender a la gente que resulta herida, tiene que correr a ver cómo está su familia, y muchos médicos, según ese relato, llegaron a la casa y no encontraron casa y encontraron a su familia muerta o los niños. Ellos mismos, los médicos, en ese trabajo, no solo tienen que enfrentar la situación de carencia de lo que decía don José Luis Michelena, sino que ellos pueden ser víctimas o su familia víctimas en un conflicto de este tamaño. Vamos a ver si lo logramos recuperar ese testimonio, porque sí quiero que lo compartamos en un trabajo especial que hemos preparado para esta edición de Asiento Extra. Pero mientras, voy a hacer la pregunta en torno a la petición que hemos hecho a un vocero de Israel para que nos diga pues su posición frente a esto que está sucediendo. Pero le quiero hacer a usted, don José Fernández, la pregunta. El israelita, el que vive ahí, el que está allá dentro de su país, ¿qué pensará? Es decir, habrá momentos, porque hay rehenes, que sí se han visto manifestaciones contra Netanyahu exigiéndole que pare las acciones militares porque está poniendo en peligro la vida de los rehenes de Israel que se llevó Hamás. Pero la gran pregunta es, ¿el israelita, el ciudadano, estará de acuerdo con todo? ¿O habrá cosas que dice como que se nos está yendo la mano? No sé. Sí, vamos a ver, Henry. Esta es una pregunta que creo en realidad un representante del Estado de Israel podrá abordar mejor. Lo que sí puedo decirte son dos cosas. Uno, en Israel tenemos una diversidad poblacional, es decir, naturalmente lo asociamos con judíos, israelíes, ¿no? Pero tenemos también población musulmana y otro tipo de, otros grupos poblacionales dentro del Estado de Israel. Eso en primer lugar, ¿verdad? Existe una diversidad a lo entorno y por ende una diversidad de pensamiento y de abordaje respecto al conflicto. En segundo lugar, yo diría que si vemos las encuestas de aprobación de Netanyahu, que una alta parte de su gobierno está en torno a este conflicto, porque más allá de propuestas económicas, sociales, Netanyahu se ha vendido como el defensor del Estado de Israel, como el hombre fuerte que puede proteger al Estado de Israel. Hoy día son bastante altas. Hablamos, digamos, de algunos índices de aprobación dependiendo de a quién, digamos, consultemos, pero siempre superiores al 50%. Particularmente cuando hablamos respecto del conflicto, los números suben. Es decir, ha tenido puntos muy bajos. O sea, hay apoyo. Pero hay apoyo, claro, porque estamos hablando de un apoyo que viene muy relacionado desde la otra cara de la moneda, desde las familias que tienen personas que aún permanecen como rehenes, 1.200 personas que murieron ese 7 de octubre. Y claro, entonces desde esa lógica, y siempre ha sido así, Henry, es decir, en términos políticos, si lo vemos, siempre que hay un conflicto al interno, el líder que está defendiendo a su país naturalmente tendrá un apoyo. Que lo diga el gobierno de Bush luego del 9/11, ¿cierto? ¿Verdad? Que venía con números bastante malos de aprobación, y post 9/11 Bush tenía números del 90%, sí, claro, porque finalmente estás defendiendo a tu país. Y en torno a la lógica nacionalista viene un alto índice de aprobación. De modo que podríamos afirmar en realidad que una mayoría de la población israelí está de acuerdo con la defensa. Porque ahí vamos a otra idea. ¿Cómo se vende esto, verdad? O sea, ¿de qué forma lo promovemos a lo interno? Bueno, evidentemente la retórica siempre será una defensa de lo que vivimos en octubre de 2023 y una contrarrespuesta contra quienes nos atacaron, ¿verdad? Que básicamente es contra Hamas. Ahí estuve viendo el fin de semana bastantes entrevistas y la mayoría de israelíes a los que se le consultaban siempre manifestaban un apoyo, ¿verdad? Justamente están haciendo lo correcto, están defendiendo nuestro territorio, etcétera. Entonces, habría que ver también y estar ahí adentro para saber qué tanto se ve la crisis alimentaria que se está viviendo en Gaza en territorio israelí, qué tanto acceso tienen a esa parte de la información.
Usted es analista, estudioso, no especular como que no es el camino de quien pues se dedica precisamente a estudiar el tema internacional y más siendo decano de Ciencias Sociales de la ULACID, pero debo hacerle la pregunta, porque se leyó mucho en aquel momento de ese 7 de octubre de teorías conspirativas en el sentido de que incluso Israel habría permitido, porque no entendían cómo los terroristas de Hamás entraron tan fácil, rompieron tan fácil la frontera y cometieron tan fácil, de manera tan a la libre, semejante masacre. Esas teorías pues se quedan ahí, ¿verdad? Son teorías. Sin embargo, por lo que usted acaba de decir, don Josué, con una popularidad que estaba muy caída de Netanyahu, ocurre esto y se dispara la popularidad, pues esas cosas y esas teorías le dan como argumentos a esos que van creando todos esos temas, ¿no? Todas esas historias. De alguna forma podrían justificar este tipo de teorías. Vamos a ver, desde las ciencias sociales en realidad siempre estamos muy basados en los hechos, en lo que podemos probar. Es decir, a hoy no tenemos ninguna información que nos compruebe y difícilmente la lleguemos a tener, Henry, salvo que eventualmente hubiese un juicio y pudiese probarse muchas cosas. Y que haya pruebas de que... el propio gobierno de Israel estaría dispuesto a asesinar a 1.200 conciudadanos para justificar un ataque a la Franja de Gaza y además un incremento en la popularidad. Sí, lo mismo pasó en la época de Bush, se ha pasado, ¿verdad? Con otros gobiernos donde de alguna forma se ha creído, pero siendo muy transparente, Henry, me parece complicado creer que un Estado estaría dispuesto a asesinar más de 1.000 ciudadanos con un interés meramente político hoy día. Podría suceder, claro. Pero es que igual fue con el 9/11, la misma teoría de Bush. Sí, difícil probarlo y aún más difícil de creerlo. Pero además de esto, tenemos dos otras vertientes de análisis. La primera, tenemos del lado de Palestina un grupo terrorista que está dispuesto a atacar a Israel y que ya ha hecho ataques como los de ese octubre de 23, igual descarnados, fuertes, altamente violentos. Y por otro lado, pues de alguna forma también existe todo un análisis que hace el ejército de Israel donde pues se ven algunos planes de Hamas para esto. Que a ver, ninguna defensa es infalible, porque cuando vemos el domo de hierro y nos parece bueno que ningún misil puede entrar en el Estado de Israel, no es tan así. El domo de hierro tiene sus falencias. Irán se lo probó. Irán se lo probó y entraron varios misiles dentro de Jerusalén y Tel Aviv. Pero adicional a esto, este tipo de ataque fue muy particular porque fue por tierra, fue camuflado, incluso con distintos atacantes en paracaídas y demás, rompiendo mucho lo tradicional. Y ahí entramos en esta lógica de guerra de guerrillas, ¿verdad? Que se sale de lo convencional, no es la guerra a gran escala armada, sino son pequeños grupos que logran adentrarse y sembrar terror dentro de la población. Finalmente, don Josué, terminamos y quiero escuchar de usted una reflexión de 1 minuto en la que podamos ser un poquito optimistas, ¿o no? Siempre tenemos que ser optimistas, Henry. En un Estado, reconocer a las instituciones, reconocernos como conciudadanos, se vuelve vital para una convivencia pacífica. En este caso, en el conflicto de Israel y el Estado palestino, se vuelve fundamental el reconocimiento de ambos estados, que ambas partes estén dispuestas a reconocerse, que los países de la región en la cual se encuentran estén dispuestos a reconocerse y particularmente que las mesas de negociación en las que están logren al menos un alto al fuego que permita el ingreso de más cooperación internacional a la franja, que permita que estas personas que vemos pidiendo comida desesperadamente puedan tenerla y que podamos de alguna forma comenzar a ver una luz, un pequeño paso que permita, un pequeño ladrillo que permita ir construyendo el camino hacia una paz más duradera. Ojalá. Josué Fernández, licenciado en Relaciones Internacionales, decano de Ciencias Sociales de la ULACID, hoy con nosotros, al igual que don José Luis Michelena,
de Médicos Sin Fronteras. Quedé en deuda entonces con el testimonio, tenía muchas ganas de que lo escucháramos, compartirlo, pero bueno, la cosa técnica, ni modo. Don Josué, gracias por venir. Gracias, Henry, por la invitación, a vos y a toda tu audiencia. Y gracias a los oyentes que estuvieron con nosotros, que nos acompañaron en esta transmisión especial a propósito de la situación en Gaza, especial de Asiento Extra sobre ese conflicto en esa región del mundo. A ustedes muchas gracias, que pasen una feliz tarde, 2 de la tarde, 57 minutos. Adiós.